Vamos a explicar lo de la pirámide de la alimentación y las recomendaciones que hay como comer y todo eso. Agua. Hay que beber agua cada día y cuanto más mejor. El maíz es lo mejor porque hace que el estómago esté bien y el maíz son harina un poco es harina como un poco destrozada, no harina ya hecha ya muy harina, no blanca. Fruta y verdura. Cada día tienes que comer 3 o 4 porciones de fruta y verdura. Y también tienes que comer cada día alguna verdura cruda. Lactosa. Lácteos. Hay que beber, comer cada día. Cada semana. Las chuches y grasa. Las chuches y la grasa hay que comer muy poca porque las venas se llenan de grasa y la sangre no pasa. Y eso te produce muchas caries. Sal. Cuando una comida tiene sal, no podría más porque es malo para tu cuerpo. Yo no me comería esa chuche porque me produce caries. Coger. Porque es mala. Tírala. Hace uno. Sí. Vamos a hacer la explicación de unos alimentos que la gente necesitaría comer más y cuáles no tendría que comer tantos. Tipos de alimentos: verduras, berenjena, pimiento, alcachofa, ajo y calabacín. Estos son los que hay que comer 3-4 veces al día, también con la fruta. Sí, porque aquí veis en la pirámide que lo que está casi más abajo del todo son las verduras. Y las verduras es una de las cosas que más hay que comer. Grasas. A ver, las grasas no se pueden comer, se pueden comer, pero es muy malo y mejor no comer. Sí, porque te hace engordar, te sienta mal para la salud, para las venas, la sangre. Farináceos. Los farináceos son el pan, las patatas, los cereales, la pasta y el arroz. Y es la comida que más se tiene que comer, porque está abajo, aquí, abajo del todo. Y es lo que más se tiene que comer. Frutas. Kiwi, hay diferentes tipos de frutas como kiwi, plátano, sandía, melón, muchas más. Y eso también es una de las cosas que más hay que comer, como están aquí. Encima de las verduras. Encima de las verduras. Sí. También no es que hay que comer, si te gusta más, pues comer más. No es que haya que comer mucho. Vale. También están los proteicos. Los proteicos es el pescado, la harina, la carne, el cerdo.
que iría con la carne, huevo y etcétera. Y no hay que comerlo mucho porque está casi, bueno, están los dos últimos de lácteos. Está leche, queso, todos diferentes de queso, bueno, diferentes tipos de leche. Y eso, no hay que no comer mucho. Está arriba de las frutas, o sea, más o menos. Frutos secos, castaña, cacahuete, nuez, pistacho y almendra. No hay que comer, se puede comer, pero no hay que comer mucho porque también engorda. Y lo último, las dos últimas cosas serían las chuches, que no es recomendable comer nada, pero, por ejemplo, si vas un día a un cumpleaños, pues bueno, te puedes tomar un trozo de pastel o una chuche o algo, Pero no siempre. pero no cada día. Y la sal es lo último y lo que no hay que intentar no comer, porque Es malo para las venas. sí, para todo, porque la mayoría de comidas que nosotros compramos ya llevan sal y nosotros le ponemos muchas veces más sal y eso no es bueno. ¿Por qué no nos sal? Y, sí, y lo más sano de todos, que es una bebida, bueno, una bebida, es el agua. Que el agua es el líquido que más necesitamos, porque sin agua no podríamos tener ninguna verdura, ni patatas, no podríamos vivir porque las plantas necesitan agua para tener oxígeno Y la Coca-Cola no es tampoco tan recomendable porque lleva un poco de sal y mucho azúcar. pues ya está. Menú per a una setmana. Dilluns, des de juli. Torrada de tomata i oli d'oliva virge extra i formatge. Esmorzar, bocata de pa integral amb gall d'ingui. Dinar, peix i amanida. Berenar, iogurt natural sense sucre. Sopar, llegum i si vols amanida. Dimarts, des de juli, torrada de tomata i oli de virgen extra i llet. Esmorzar, un bocata de pa integral amb formatge. Dinar, peix i amanida. Berenar, un batit natural sense sucre. Per sopar, carn i si vols amanida. Dimecres, torrada de tomata i oli d'oliva virgen extra i iogurt. Esmorzar, un bocata de pa integral amb formatge. Dinar, peix i amanida. Berenar, iogurt natural sense sucre. Sopar, llegums i si vols amanida. Dijous, des de juni, torrada de tomata i oli d'oliva virgen extra i formatge. Esmorzar, un bocata de pa integral amb gall d'ingui. Dinar, peix i amanida. Berenar, un batit natural sense sucre. Sopar, carn i si vols amanida. Divendres, des de juni, torrada de tomata i oli d'oliva virgen extra i llet. Esmorzar, un bocata de pa integral amb formatge. Dinar, puré casero i amanida. Berenar, iogurt natural sense sucre. Sopar, pasta amb formatge. Dissabte, des de juli, llavors de sèsam i iogurt. Esmorzar, un bocata de pa integral amb gall d'ingui. Berenar, llegums i amanida. Menjar, batit natural sense sucre.
Sopar. Rita. Diumenge, des de juni, llavors de sesamillet. Per l'esmorzar, un bocata de pa integral amb formatge. Per el dinar, pasta amb formatge. Per berenar, iogurt natural sense sucre i per sopar, sopa. I després d'això tenim les recomanacions de menjar que tindríem que menjar. Aquestes són les recomanacions. Oblidar el sucre i menjar molta poca sal. Les llavors de sesam tenen més calç i queler. Beure llets vegetals millor que llets de vaca i de cabra. Fugir dels olis vegetals que posa i comprar oli de dulce extra. Millor que mengem xutxes i coses insanes només a les festes especials. Menja peix 3 o 4 vegades a la setmana, carn 1 o 2, ous 2 o 3. La farina, les pastes i el pa és millor integral. I la fruita, entre hores, si tenim fam, menjar un poquet i de postres un poquet si no sé, quedats amb fam. Hem fet una piràmide de l'alimentació perquè ens quedava que han quedat un poquet de xorria perquè una senyoreta això com ho digues s'estarran com ho deia. I un papa pegant. I a més, au! Pegament. Hem posat l'aigua a baix del tot, el pa integral, els cereals integrals, la pasta integral, tot això, l'arròs, això, després de l'aigua, perquè l'aigua és la bebida que seria la millor que tenim de beure, perquè sense ella no podríem viure. Després, la fruita i la verdura. Després, el formatge, el peix i la carn i la ceba. És millor menjar sa i no menjar xutxeries ni galetes. Aquesta és la nostra exposició. La piràmide d'alimentació. És el que més tindríem que veure. Yo recomiendo beber agua 3 veces, más de 3 veces al día. Lo que más hay que comer es pan, arroz, cereales y harina. Cosas como también lo tercero más bueno es comer frutas y verduras. Lo cuarto es el pescado, los huevos, la leche y el queso. Y lo peor, Las chuches. Las recomendaciones. La carne, verdura, harina, la fruta, los frutos secos, lácteos, grasas, proteicos y un gordo comiendo chocolate, lo malo es un niño que siempre come chocolate y un flaco cogiendo una mano, que es un niño sano. La Coca-Cola no la tendríamos que beber y las verduras y la zanahoria cruda.
Anem a presentar el nostre treball de l'alimentació. Què és el menú? Menú. Menú! Ens hem inventat un menú que menús tota la setmana, que és dilluns, dimarts, divendres, dissabte i diumenge. Hem posat desayuno, esmorzar, cenar, sopar, dinar i sopar. En el desayuno hem posat un got de llet i cereals integrals. Recomanacions. Hem fet un petit esquema amb un tirant que tenim coses. No fa falta posar sal al menjar. Anar al supermercat amb el pare i mare, a veure si les etiquetes són de sucre, que tenen sucre. I les tutxes que tenim que menjar són zanahòria cuita. Sí. Pots menjar xutxes només si vas a un cumple, però si tens dos, doncs no menges un. Els pans de tot tipus de grans és millor integral. El que més tens que menjar i és el que més saludable és els plàtans, la xili, el raïm, pinya, meló, cires, taronja i pera. I el que no tens que menjar molt és pizza, sopa i pasta, perquè té molta sal. Aquest és el treball que fem nosaltres de l'alimentació. Dilluns, desayuno, una peça de fruita, algun lacti, un suc natural de qualsevol fruita i una tostada de cereals o barrita. Esmorzar, un bocata amb pa integral, amb embotit i aigua. Menjar, un peix amb arròs, ensalada i de postre algun lacte. Berenar, unes panses i un suc natural. Sopar, una pasta amb verdures i pollastre. Dimarts, una peça de fruita i algun lacte, un suc natural de qualsevol fruita i alguna tostada, cereals, sal, barnita, esmorzar, agua y un yogur. Menjar unes llenties amb verdures i chorizo. Berenar, una macedona. Sopar, unes costelles amb patates bullides. Dimecres, desayuno, una peça de fruita, algun lacte, un suc natural de qualsevol fruita i una tostada de cereals o barrita. En esmorzar, una o dos peces de fruita i aigua. Menjar, puré de verdures amb picatostes. Berenar, tostades de pa integral i un suc natural. Sopar, una sopa de fideus i verdures. Els desayunis de tota la setmana, nosaltres sempre fem igual. Recomanacions. Tenim que menjar 4 dies a la setmana peix. Beure 8 gots d'aigua mínim cada dia.
no teniu que menjar dolços, no teniu que menjar patates, no patates i bosses. Menjar només dies especials. És millor suda cultural que suda ric. Si pot ser, menjar verdures com la lletuga, pastanaga, etc. Menjar algun lacti i no beure molt de refrescs. No li poseu molta sal al menjar. L'alimentació. Les verduras. Las verduras son uno de los alimentos menos calóricos, que son las calorías, que no tienen muchas, que no tienen. Y de la pirámide de la alimentación están en tercer lugar. Para comer frescos hay que comer poco. Así aprovechamos más sus micronutrientes. Farináceos. Hay que comer algo de pan y cereales todos los días. A veces algún día hay que comer espaguetis o patatas, huevos. Bueno, eso es importante. Pero no excesivamente porque... Proteicos. No hay que comer mucho porque hay carne con grasa, pero 2 o 3 raciones al día de pescado a la semana. Por ejemplo, huevos, pescado y carne. Frutas. Las frutas son ricas en vitaminas, buenas para el cuerpo y la salud. Hay que tomar 3 o 4 raciones diarias para llevar una salud, una vida sana. Frutos secos. Los frutos secos son uno de los alimentos más completos en minerales para el cuerpo. Más completos, ricos en minerales para el cuerpo y la salud. Hay que tomar 3 o 4 raciones al día. Tener cuidado porque los frutos secos depende de dónde los... Mucho de algo es malo, mucho de algo bueno es malo porque los frutos secos a veces pueden llevar mucha sal. Lácteos. No es que sean muy buenos. Mucha gente toma leche para desayunar, pero es más recomendable leche de soja o de avena. Todos los lácteos son derivados de la leche. Hay grasas buenas y malas. Las malas son mantequilla, carnes grasas, embutidos, la leche y derivados. Las grasas no son nada saludables y tienen colesterol, cosa que cierra las venas y hace que no podamos.